Regresamos con más del día y parte de las discusiones en torno a la propuesta de modernización fiscal aquí en República Dominicana tienen que ver mucho con lo que ocurriría con la ley de cine, la 108-10 y esos incentivos que desde hace algunos años recibe ese sector. Entonces, para conversar un poco más sobre esto y aclarar algunas dudas sobre cuáles son esos incentivos y cómo impactaría una reforma a quienes se dedican al cine aquí en República Dominicana, tenemos a la doctora Ana Bélgica Guichardo, quien es la directora de la Escuela de Comunicación de la Pucamaima, que se dedica bastante a el área de cine, cortometrajes y demás, y a Iván Reynoso, quien es expresidente de la Asociación Dominicana de Cine. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en el programa El Día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. La ley de cine y la reforma fiscal, tenemos estos dos componentes y algunas advertencias de parte de quienes trabajan en la industria del cine. ¿Cómo afectaría una posible reforma fiscal a la ley de cine? Bueno, hay dos artículos específicamente dentro de la ley de cine que se refieren al incentivo del cine dominicano. Esta ley se creó para fortalecer una industria creciente que tiene pocos años en el país como industria. Digamos que hace 14 años que la ley existe. Hemos visto países, desarrollo del cine en países tan grandes como Estados Unidos, como México, como en Latinoamérica, como Argentina, que han tardado más de 100 años para posicionarse. O sea, han tardado más de 40 años para posicionarse, perdón, y este tiempo que han tenido para posicionarse como industria de cine les ha permitido ciertamente desde el Estado ese fomento del cine. Entonces, todavía en Estados Unidos existen lugares donde se protege esa inversión en el cine. Nosotros apenas tenemos 14 años. A lo largo de la entrevista, y se los comento a ustedes que nos ven en estos momentos, veremos algunas películas, algunos cortos de películas que se realizaron aquí en República Dominicana bajo el amparo de esta ley. Por ejemplo, Carpinteros, Cacú, Dólares de Arena, etcétera. ¿Cuántas producciones cinematográficas más bien se han realizado hasta el momento bajo el amparo de esos incentivos que proporciona el Estado al sector cinematográfico? Yo no tengo el número de memoria, pero ha ido aumentando año con año. Pero hay algo que tenemos que hablar sobre lo que es la ley de cine. Es una ley de fomento al desarrollo de una industria que está persiguiendo convertirnos en un destino fílmico. Cuando Ana Bélgica hablaba de que hay incentivos en otros países, nosotros estamos compitiendo con otros 116 países o estados que dan incentivos para que se vaya a trabajar allá. Y dentro de esos 116 nosotros estamos por debajo del puesto 30 y pico. O sea, hay 30 y pico de países que dan mucho más de lo que se da aquí. Entonces, nosotros vemos la ley de cine como una ley de desarrollo y de competitividad. Estamos desarrollando el personal para poder atraer esa inversión. Creemos que el cine tiene la potencialidad de convertirse, así como vimos el turismo en los años 70, que la gente relajaba al señor Ángel Miolán, y vemos lo que es hoy el turismo 50 años después. Nosotros tenemos la posibilidad de convertir a nuestro país en un destino turístico, en un destino fílmico que atraiga inversiones por encima de los mil millones de dólares anuales. ¿Cómo se regresa eso al pueblo? Bueno, porque podríamos decir, bueno, eso beneficia exclusivamente a quienes trabajan con el cine, pero no es ¿cómo así. se regresa? Mira, el efecto multiplicador que tiene el dinero en el cine es uno de los más impactantes, porque en una primera inversión, que es la inversión, vamos a decir, directa y indirecta, anda por un multiplicador, y eso está estudiado en los mercados local y de América Latina, que puede llegar hasta el 1.9 por cada dólar o peso gastado en cine. O sea, se puede convertir en dos. Y el gasto inducido
puede llegar hasta el 2.8. O sea, cada peso, cada dólar gastado en cine se puede convertir en hasta casi 3. Y eso es directo en la economía. Recordemos que nosotros gastamos en comida, transporte, hoteles. Es algo que va directamente a la economía. No es una maquinaria que compramos y que está instalada en un sitio. No. Y es la única inversión que se hace en un corto tiempo. Una película dominicana se filma en 4 o 5 semanas, más unas 3 o 4 semanas de preproducción. Una película extranjera, dependiendo del tamaño, puede durar entre 20 y 30 y pico de semanas. O sea, lo que gasta esa producción, lo gasta en ese tiempo. Esa inyección de dinero inmediata impacta en cualquier comunidad que vaya. Sí, diferentes tipos de economía es la que motoriza el cine. O sea, nosotros tenemos desde las locaciones que se establecen en el país, ¿no? Y no solo es la empleomanía del cine directamente, sino la gente que se impacta de ese cine. La gente que vende alimentos, la gente que transporta, o sea, todo lo que viene alterno al consumo del cine está impactando directamente en la economía. Nosotros como academia hemos visto esto con preocupación. Necesitamos ver de parte digamos, de este diálogo que se tiene que abrir en el Congreso y desde todos los ámbitos de la sociedad, que generemos beneficios para el país. Pero ahí, y en buena parte la ley de cine está generando esos beneficios. Si en la pandemia hubo una ocupación alta de habitaciones, por ejemplo en Samaná, es porque el cine estaba ahí. antes de este debate en torno a la reforma fiscal y que se les remuevan incentivos a la ley de cine, había varios cuestionamientos a la ley de cine como tal. Por ejemplo, se comentaba sobre la calidad de las películas que se realizan bajo el amparo de esa legislación y sobre todo, algo que veía yo desde hace un buen tiempo, eran cuestionamientos a cómo se regula esa ley y a cómo algunos productores o directores tienen más beneficios que otros y que incluso que se acogen a la misma ley, pero beneficia más a fulanito de tal. Y eso no es de ahora, esa discusión no es de ahora, viene desde hace un buen tiempo. ¿Qué ustedes tienen que decir al respecto? Es sencillo. La ley está estructurada de una manera en la que hay una percepción errada cuando dicen que el Estado le da a alguien el dinero para hacer la película. Eso no es así. El Estado permite que tú busques el dinero en inversionistas que van luego a deducirlo de sus impuestos. Así que funciona. Entonces, lamentablemente o afortunadamente, hay gente que va a tener más relaciones que otra en ese mercado. Y por eso tú ves que algunos pueden tener quizás más posibilidades para eso. Desde el inicio de la ley, dentro de la ley está el capítulo de Fonprocine. El capítulo de Fonprocine es especialmente para los productores que necesitan un impulso mayor. Lo que pasa es que los fondos no llegaron nunca como debieron haber llegado, según lo estipula la ley. La ley estipula que el 18% de lo que se recauda en el candy bar de los cines fuera destinado a Fonprocine. Ese concurso que tiene, desde que se inició la ley haciéndose, todos los años se publica, tiene una estructura muy bien acabada porque son profesionales internacionales y nacionales del cine lo que son jurados. Todos los proyectos se someten bajo sinónimo, sinónimo, no me acuerdo del término. O sea, no sabemos quién lo escribió, no sabemos quién lo sometió. Bajo anonimato, perdón. Entonces, ese sistema funciona. Lo que necesitamos es que se fondee. Sí, justamente. ¿Me explico? ¿Entiendes? Entonces, ahí es que está el detalle. El decir que la calidad de la película, nosotros tenemos realmente, desde el 2013 fue la primera película que se hizo con la ley, que es El Rey de Najayo. Entonces, yo pregunto, sinceramente, ¿ustedes han analizado el mercado
español, mexicano, argentino, brasileño, que tienen más de 100 años haciendo cine, si todas las películas son de calidad, porque recordemos que el gusto es algo personal. Entonces lo que quizás me gusta a mí, no le va a gustar, no te va a gustar a ti, no le va a gustar a Ana. Entonces, todo depende de lo que vemos. Calidad técnica, yo se la pongo al lado a cualquiera, porque técnicamente están bien realizadas. Pero nosotros somos una ley joven. La industria se está comenzando a desarrollar. Pero el gobierno dice que ya ustedes tienen un tiempo recibiendo ese dinero y que hay que buscar otras vías. El tema de Fonprocine, y ese es uno de los temas que se ha manejado para el cambio de la ley, la modificación de la ley. Yo creo que las leyes están para modificarse, para perfeccionarse. La ley de cine no es una excepción. O sea, tenemos que hacer ajustes. ¿Para qué? Para que llegue a más gente esa posibilidad de hacer cine. Estamos viendo con interés el tema de Fonprocine, que ha dicho el ministro que se va a aumentar. Para competir tendría que invertir más de 16 mil millones. Y eso no supliría. No, eso no es cierto que lo vamos a invertir como país, porque como decía Iván, ha dado trabajo de que algo que está estipulado en la ley, que es el impuesto de los candy bar, se aplique en el Fonprocine. Apenas estamos con un renglón muy mínimo de inversión y es importante ese Fonprocine para los nuevos realizadores, porque es ahí donde los realizadores y el cine de autor se puede fortalecer. Ningún país del mundo produce cine de calidad 100%. O sea, tenemos que ver que hay diferentes niveles de producciones en la misma industria de Hollywood, que es el paradigma para muchos, tiene una cantidad inmensa de películas que no pasan de unas mínimas taquillas. En nuestro país el consumo de cine no lo hemos priorizado, porque como no hay está, lugares que ni siquiera tienen no está cine. El apoyo a la promoción de las películas, eso no está en la ley. Entonces hay muchas películas que se hacen y que no llegan a ser promocionadas y la gente no puede ir a los cines si no sabe lo que está ¿Y se recupera ocurriendo. ese dinero, Iván o Ana Bélgica? ¿Se recupera ese dinero que se invierte en las producciones? Lo que pasa es que el enfoque es errado. El Estado no recupera el dinero por la taquilla. El Estado recupera el dinero porque está poniendo en movimiento la economía. Lo está recuperando porque está generando hasta más de 25 mil empleos. Lo está recuperando porque hay más de 375 empresas que le dan servicio al cine, que están, de las cual 88% de esas empresas son MIPYMES, no son estudios grandes. Pero, entonces, yo lo que quiero que entendamos que el enfoque de la ley, el enfoque es de desarrollo y fomento, no es de taquilla. Inclusive, no recuerdo hace cuántos años, pero se determinó que la prepandemia, la diversión primordial que tenía el dominicano era ir al cine. Con la pandemia eso ha cambiado drásticamente. O sea, la gente se mal acostumbró a verlo todo en la cajita pequeña y no a la experiencia que es ir al cine. ¿Cuál es el porciento de inversión, el porciento en cuanto a recuperación de taquillas? Es que vuelvo a lo mismo, es que todo depende. Es la taquilla. Y lo que dice Iván es exactamente, tú tienes un negocio que inviertes 16 mil millones, pero tú sacas 25 mil. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores alternos al cine que están recuperándose con esa misma inversión. Luego, todos los sectores que están alrededor del cine, que están de consumo, pagan impuestos. Y esos impuestos son impuestos directos. Entonces, tú no tienes una manera exacta, pero lo que decían es, de $1 que se invierte, se recuperan $2.90. O sea, hay una proporción muy grande de recuperación económica de un sector que es tan joven como el cine. ¿Tú quieres ver el impacto real de lo que es cine? Pregúntale al senador Pedro Catrein de Samaná,
qué significa, qué ha significado el cine para su provincia. Exacto. Directamente. Ese es un caso directo, exacto, que te puedo decir. Yo produje localmente Arthur the King durante pandemia. Cuando nosotros llegamos a Terrenas, en octubre, eso estaba cerrado entero. No había un solo hotel abierto en Terrenas, ni Samaná. ¿Sabes cuántos hoteles abrió la producción? 5. Y los ocupamos totalmente. Sublime, Viva y 3 más en el pueblo. Ocupado totalmente. ¿Cómo funciona cuando viene una producción extranjera? Porque nos referimos a las producciones locales, a los directores locales, pero ¿cómo una compañía extranjera se acoge a esos beneficios? Mira, el beneficio funciona de que después de haber efectuado todo el gasto en este país, el Estado le devuelve un certificado que puede vender el 25% de lo que haya gastado. Después de pasar porque se habla de la supervisión. El cine es el sector más fiscalizado de la economía dominicana. Nosotros pasamos por 3 auditorías y una auditoría técnica. Cada proyecto tiene se somete el presupuesto primero a DGCINE, luego cuando se termina se hace una auditoría externa antes de entregar, se supervisa otra vez en DGCINE, pasa a Hacienda y de Hacienda va a DGI. Está totalmente supervisada hasta la última facturita. Somos el único sector que estamos 100% formalizados. En un país donde el mismo gobierno dice que su problema es que tiene un 58% de informalidad, va a castigar al único sector que está totalmente formalizado. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ha sido bastante categórico en algunos pronunciamientos en torno a los incentivos de la ley de cine. Por ejemplo, él en un momento refería que las mejores películas del cine dominicano se hicieron antes de la ley de cine. E incluso algo que también comentaba era que con los aportes del Estado desde 2013 hubiéramos construido 50 hospitales. Eso es bastante fuerte para ustedes. Y yo le contesto al ministro de Hacienda, y lo dije ayer en otro programa, bueno, si sacrificando el cine, yo no voy a tener que pagar un seguro privado como el que pago, y todo el país va a tener una salud asegurada y de calidad, mañana me pongo a vender plátano en una esquina. Pero me parece una excusa populista el decir eso, y me perdonan, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Los países no se desarrollan matando una industria para tú hacer supuestamente 3 hospitales. Porque tú tienes que desarrollar una clase media, tú tienes que seguir desarrollando. Sin clase media no hay país. Sin clase media no hay país. Porque la clase media, ¿qué dicen los estudios que se están haciendo sobre la reforma? Que más del 80% lo va a cargar la clase media de la reforma. Entonces, ¿cuál es el país que queremos? Mi pregunta es esa, ¿cuál es el que queremos? ¿Queremos conseguir un pedazo de esos 6 billones de dólares que se invierten solo en Latinoamérica en producción? Queremos desarrollar una alternativa a lo que es turismo, remesa y zona franca. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Hay un crecimiento posible, palpable. Ningún país se desarrolla sin cultura. Y ahí yo creo que esa es parte de la inversión que se entiende que debe hacer el Estado. No solo el gobierno, el Estado completo, los empresariados, toda la estructura económica tiene que hacer una inversión en cultura. Ningún país se desarrolla sin cultura. Para finalizar, bueno, ahí responde Ana Bélgica la pregunta que le tenía, porque para finalizar, para cerrar brevemente, ¿por qué es importante el cine para República Dominicana? Y con eso nos vamos a una pausa. Nosotros tenemos muchísimos nuevos realizadores que no hubiesen podido hacer cine sin esa ley de incentivo. Tenemos muchísimas inversiones extranjeras que se han beneficiado de ese artículo 39, pero que también han dejado muchas inversiones localmente. Y posicionar el cine es un intangible para el país, porque promueve el turismo. Cualquier persona que luego vea esas películas en cualquier parte del mundo
va a tener esa oportunidad de conocer República Dominicana. Así que ese intangible también es importante. Bueno, agradecemos a la doctora Ana Bélgica Guichardo, directora de la Escuela de Comunicación de la Pucamaima, y a Iván Reynoso, expresidente de la Asociación Dominicana de Cine. Continuamos con más. Luego de la pausa tendremos a José Rijo Presbot, director de presupuesto, para hablar sobre qué? Reforma fiscal, el tema del momento.